Hola, vamos con el siguiente vídeo del curso de LibreOffice Calc nivel medio del aula CEMI de Pollo, y en este caso vamos a ver las funciones anidadas, con lo que terminamos esta serie de vídeos sobre las funciones condicionales, función si. Hemos visto el uso básico. Luego hemos visto también diferentes formas de utilizar la función condicional mediante la incorporación de otras funciones generales, de cálculos de tramos y otra serie de procesos, de operaciones. Y finalizamos con las funciones anidadas. Las funciones anidadas, ya vimos algo en el anterior vídeo, son aquellas en las que utilizamos varias funciones condicionales, varias funciones si, unas dentro de otras, para comprobar, para evaluar casos, situaciones en los que haya más de dos posibles resultados. Una función condicional, de por sí, comprueba si el resultado es sí o no. Nos da esas dos opciones. O es cierto o es falso. Vamos entonces a ver este caso, que es el típico de ejemplo para las funciones anidadas, en las que tenemos, pues concretamente, tenemos 5 posibilidades, 5 posibles resultados. Ya no es si es cierto o es falso, sino que tenemos, según el valor de la calificación, según la nota obtenida, 5 posibles calificaciones. Aquí tenemos ya las notas y la nota media calculadas, y tenemos que obtener la calificación que corresponda a esa nota. Entonces, pues nada, si queréis pausar el vídeo, copiáis la plantilla y realizamos el ejercicio. Tenemos ahí debajo las calificaciones, según la nota, qué calificación le corresponde. Vale, aquí no vamos a entrar en los detalles de decimales, si es un 4,9 o si es un 5. Aquí estamos haciendo el cálculo a nivel de ordenador, a nivel de programa, y aquí no hay más vuelta de hoja. O es 5 o es 4,9. O es un suficiente o es un insuficiente. Otra cosa es que luego se haga el ajuste a mano, pero a nivel de código o es o no es, no hay medias tintas. Bien, entonces vamos a empezar el ejercicio. Lo voy a hacer aquí en una zona por el medio porque es bastante largo, y vamos a ver cómo se utilizan, cómo se introducen funciones anidadas. Antes de nada voy a ajustar aquí el formato, los bordes, vale. Bien, empezamos con la primera nota y tenemos que comprobar a qué calificación corresponde. Entonces, empezamos. Mejor lo pongo en mayúscula, vale, para que se vea mejor. Y vamos a comprobar el valor de esa nota. Bien, aquí la cuestión, como ya os tengo dicho en el resto de vídeos, es contemplar todas las posibles situaciones, todos los posibles resultados. Aquí lo fácil, lo directo sería hacer las comprobaciones de las calificaciones y punto. Vale, esto nos quedaría cojo y no se ajusta a la realidad. Entonces, si queremos hacer un programa, en este caso una hoja de cálculo, queremos hacer una operación que sea lo más completa posible, pues tenemos que tener en cuenta todas las posibilidades que puedan ocurrir. Bien, entonces para ello primero
hay que comprobar si la nota es válida. Es decir, si la nota está dentro del rango de notas que se puedan calificar. Esto quiere decir que la nota tiene que estar entre 0 y 10, que son las notas que califican. Para eso vamos a realizar la comprobación partiendo desde el límite inferior. Entonces, la primera comprobación, la primera prueba, digamos, es comprobar si esa nota está dentro de la nota mínima para que pueda tener una calificación. Es decir, si la nota es mayor o igual que 0. Tenemos que comprobar si como mínimo es 0 o superior. ¿Por qué hacemos esta comprobación? Porque somos humanos y los profesores, al introducir las notas, pues también se puede equivocar y se le puede colar un negativo. Se le puede ir la mano, meter un -9, por ejemplo, y bueno, ya veis que menuda faena para el alumno, ¿no? De un sobresaliente a saber, igual un muy deficiente. O que no salga la nota, que también puede ser el caso. Bien, pues empezamos por el límite inferior, comprobamos si está como mínimo si es 0 o superior. Hay que tener cuidado con esto. A ver, borramos. Cuidado, porque si ponemos esto, solo va a acertar las notas que sean 0. La expresión, la condición es que tiene que ser igual a 0. No vale ningún otro número, solo el 0. Y si hacemos al revés, mayor que 0, nos estamos comiendo el 0. Estamos excluyendo el 0 porque 0 no es mayor que 0. O sea que ya tendría que ser 0,1 o un valor superior a 0. Directamente el 0 lo estamos excluyendo de la comprobación. Por eso no puede ser ninguna de las opciones, ni mayor que 0, ni igual a 0. Hay que introducir las dos. Que sea 0 o superior a 0. Como mínimo 0 o mayor. Bien, esa es la primera comprobación. Ahora pasamos, una vez hecha la comprobación de control, digamos, pasamos ya a lo que son las calificaciones. Punto y coma. Y ahora me quedan por comprobar 5 posibles resultados. Vale, entonces, a todas luces, la función de sí, la propia función sí, no me va a dar esa posibilidad. Hemos dicho que solo devuelve sí o no. Entonces necesito realizar más comprobaciones. Como tengo que hacer más comprobaciones más allá de las que me ofrece una sola función condicional, pues tenemos que ir introduciendo nuevas funciones condicionales. Vamos añadiendo niveles de funciones condicionales, que es lo que se llaman las funciones anidadas. Entonces, introducimos un nuevo sí, una nueva evaluación, y ahora empezamos a comprobar las calificaciones. Hemos visto que la nota es mayor o igual a 0, está en el rango mínimo dentro del rango mínimo para evaluarla, y ahora empezamos por la primera calificación. El muy deficiente del 0 al 2, 2,9. Es decir, que tiene que ser menor que 3 para ser muy deficiente. Pues en vez de comprobar el valor hacia arriba, podemos comprobarlo por el límite superior. Es decir, una nota de 3 sería insuficiente. Toda nota que esté por debajo de 3 será muy deficiente. Como ya sabemos que como mínimo es 0, todas aquellas notas que estén entre 0 y 0 y menor que 3, será muy deficiente. Entonces hacemos esa comprobación. ¿Es esa nota media menor que 3? Si fuera 3, ya sería suficiente. Como es menor que 3, será muy deficiente.
Si está en ese rango, entre 0 y 2,99, si queremos ir a precisar, pondremos, el resultado será muy deficiente en la primera calificación. Ponemos el texto, al ser un texto que introducimos a mano, tiene que ir siempre entre comillas. Bien, si no se da ese caso, no es menor que 3, tenemos que seguir comprobando el resto de calificaciones. Así que hay que añadir un nuevo nivel de función anidada, un nuevo sí. Ahora hay que comprobar si esta nota es menor que 5. De 3 a 4,99 sería insuficiente, es decir, una nota menor que 5 será insuficiente. Entonces, limitamos la comprobación por el límite superior. Como no es menor que 3, entonces mínimo tiene que ser 3, y menor que 5, entre 3 y menor que 5 será insuficiente. Suficiente, entre comillas, y ahora la siguiente. El bien es a partir de 6. Entonces tenemos que, como mínimo, si hemos llegado hasta aquí, tiene que ser como mínimo 5. Si no, sería insuficiente. Bien, pues entonces, si es menor que 6, suficiente. Y si no lo es, pasamos a la siguiente condición. Hay que comprobar si es notable. Es decir, si la nota es menor que 7. Perdón, comprobar si es bien, si es calificación bien. Menor que 7. Entre 6 y menor que 7 será bien. Si no es así, pasamos a la siguiente calificación. Veis que todo esto se va encadenando. Son funciones anidadas porque van unas dentro de otras. Digamos que van como haciendo escalones. Hago una comprobación. Si es correcta, le pongo la nota. Si no es correcta, en caso contrario, hacemos una nueva comprobación, un nuevo peldaño. ¿Cumple esa condición? ¿Está en ese rango de notas, de valores? Ok. ¿No está en ese rango? ¿Es superior? Otra nueva comprobación, otro nuevo peldaño y vamos escalando las calificaciones. Vamos subiendo calificaciones. De esa forma, recorremos todo el abanico de calificaciones, uno por uno, hasta encontrar el que sea el correcto de esa nota. Nos quedamos en bien. Ahora el siguiente será notable. Ahora sí. Para notable tiene que ser menor que 9. Si es superior al 7, bueno, llega a 7, mínimo 7, ya sería notable. Entre 7 y 8,99. Aquí ya el 9 queda fuera porque es el límite de la siguiente calificación, ya no sería menor o igual, directamente es menor. Vale, si están entre esos valores, notable. Y si no, pasamos a la siguiente calificación, que en este caso es la última. Y sobresaliente llega al 10. Bien, aquí ya hemos llegado al tope de calificaciones, al límite superior, al máximo nivel de resultados, al último resultado posible. Entonces aquí ya hay que poner el menor o igual, porque si pongo menor que 10,
ya no se incluye el 10, queda fuera. Entonces, como ya es el límite, ya es el final por la parte superior, hay que introducir el igual. Hay que incluir también el 10 dentro de ese rango. Al no haber más calificaciones, no puede haber una nota superior. Entonces, en caso de que sea esa nota, pues sobresaliente. Vale, ¿por qué no puse directamente aquí que en caso de que no fuese notable, que fuese sobresaliente? Si no es menor que 9, tendrá que ser como mínimo 9. 9 o 10, entonces ya sería sobresaliente. Bien, pues aquí hay un detalle que también hay que comprobar. Tenemos que acordarnos que esto lo está introduciendo gente, personas, y que se pueden equivocar. Así que de la misma manera que hemos comprobado el límite inferior, que la nota esté entre el 0 o un número superior, que empiece en 0 como mínimo, también hay que comprobar el límite superior. Es decir, ¿qué ocurre si no cumple esta condición? Si no es menor o igual que 10, ¿qué quiere decir? Que esa nota está por encima de 10. Es decir, que es una nota no válida. Si no es menor o igual que 10, si es superior a 10, pues ahí hay un error. Entonces, en ese caso, ponemos un mensaje de error. Aviso, nota no válida, revisar, lo que sea. Un mensaje indicando que esa nota no se puede calificar. Por eso hay que hacer también la comprobación en el último peldaño, en el sobresaliente. Aparte, estas comprobaciones de control, la nota, el número mínimo y el máximo, también nos ayudan a eliminar posibles errores de introducir símbolos no numéricos. Si se meten letras, si se mete un signo de admiración, por ejemplo, algo que no sea numérico, tampoco se aceptará. Bien, pues esto, como veis, es todo un tren de condiciones, digamos, va enganchando uno tras otro según el número de condiciones. Y a mayores, las condiciones de control del control de la nota, que esté entre el mínimo y el máximo. Bien, pues hemos comprobado ya todas las notas, todos los casos, pero nos falta uno. Cierro la última condición, ahora sí, ya he llegado hasta la última condición, función anidada. La cierro porque ya no hay más que analizar y ahora tengo que ir cerrando el resto de condiciones que he abierto. Vale, vemos que tenemos unas cuantas, entonces aquí el truco es ir contando los paréntesis abiertos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cerré 1, me quedan 6. Entonces voy cerrando 3, 4, 5, 6. Y ahí me queda pendiente por cerrar uno más. Vale, meto 7, desaparece el cartelito indicándome que he completado la función, que está ya todos los datos introducidos. Pero nos falta, para finalizar, nos falta un parámetro. Ahí lo está marcando, pero lo está marcando mal. Fijaros que me falta, curiosamente, el último parámetro de la primera condición. Fijaros, empecé con una condición, que la nota tiene que ser mayor o igual que 0 para poder calificarla. Bien. Si la nota es correcta, está en ese margen, empezamos a hacer las comprobaciones. ¿Es muy deficiente? ¿Es insuficiente? ¿Es tal? ¿Es cual? Analizamos todas las calificaciones,
pero este parámetro es el parámetro de cierto. ¿Es la condición cierta? Sí, entonces empieza a comprobar las calificaciones. Pero no hemos puesto el parámetro de si es falso. Si es cierto, analiza todas las calificaciones, una por una. ¿Y si es falso? ¿Qué ocurre si la nota no es mayor o igual que 0? Significa que la nota es menor que 0, es decir, que es negativo, o que tiene valores alfanuméricos y que no se puede analizar. Tiene valores de texto. Ahí es el caso que nos falta. Por eso aquí la dejamos abierto porque nos falta ese último caso. Todo esto que tenemos aquí, todas estas condiciones están unas dentro de otras en un solo bloque dentro del segundo parámetro. Valor entonces, valor si es verdadero. Si la condición es verdadera, hace todo este proceso. Por eso está dado todo dentro de ese parámetro. Pero nos falta el parámetro si la primera condición es falsa. La condición de inicio es falsa. Directamente saltamos todo esto. No se calcula nada porque no cumple la condición. Igual es un menos 8 y directamente ya no es válido. Pues evitaríamos todo este proceso, lo ignora y nos vamos a caso que sea falso, que es donde estamos ahora. Y en caso de que sea falso, pues lo mismo. Nota errónea, fallo, revisar, etc. Teníamos el error por la parte de arriba, si ha metido más un valor superior a 10, y el error por la parte de abajo, si es un número negativo o lleva texto en la nota. Esas son las comprobaciones que hay que hacer y ahora sí, hemos finalizado la condición. Cerramos, desaparece el cartelito, queda la función o las funciones anidadas. Hemos completado toda la estructura, todos los argumentos, los parámetros, y ahora es el momento de comprobar que está bien hecho, que funciona bien. Y ahí lo tenemos. Vale. Editamos la función. Bueno, no lo hice mucho. Hemos hecho las comprobaciones sobre esa nota media. Ha ido comprobando uno tras otro, partiendo de que la nota tiene que valer como mínimo 0 y como máximo 10. Bien, y ahora hacemos las comprobaciones. Si la nota vale 3, insuficiente, un 7, notable, menos 2, error, 22, error, y si ponemos una letra, error, un espacio, error, y el único caso que tenemos es el campo vacío. Hemos detectado, hay un fallo, una situación que no hemos previsto, que es si la nota está vacía. El profesor se olvidó de poner la nota, de introducirla en la hoja de cálculo, y al pobre estudiante pues le machaca un muy deficiente. Bueno, pues vamos a corregirlo. Entonces vamos a poner vamos a introducir una doble condición. Que 7 sea mayor o igual que 0 y que 7
sea distinto del campo nulo. Vale. Falso. Vale, ahí nos está dando un problema. Hemos visto que si la nota, si en la celda el valor es menor que 0, negativo, o mayor que 10, da error. Si ponemos un texto, da error. Pero si está en blanco, nos da falso. Bueno, podría valernos, pero vamos a intentar corregirlo. Entonces, esto vamos a eliminarlo. Vale, aquí hay que tener cuidado porque ya estamos con todo montado. Voy a intentar otra vez combinar los valores. Vale, este es un operador condicional y nos dice que tienen que ser todos los argumentos verdaderos. Es decir, si alguno de los dos es falso, automáticamente ya no se comprueba las condiciones. Pasaría al parámetro de falso. Y aquí vamos a ver alguna función que me diga si es en blanco. Ahí puede tener el problema de que no sé encontrar texto. Al utilizar el parámetro distinto, pues tenga un problema. Blanco es blanco. Ajá. Ahí estamos. Bien. Devuelve verdadero si el valor de la celda es blanco. Está en vacía. Vale, es blanco. Bien. Vale, pues he buscado la función. Y ahora vamos a ver si me acepta. Si me lo acepta así, no. Vale. Bien, aquí tenemos, creo que hay un conflicto entre el campo nulo, campo vacío y los comparadores. Esto no creo que le afecte. No. Error, colocación de paréntesis. Bien, cuando nos da un error, tenemos aquí un mensaje de texto. No suele decir gran cosa, pero bueno, nos guía y nos dice más o menos por dónde pueden ir los tiros. En este caso, nos habla de paréntesis. Está aquí cerrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el de aquí cerrado 7.
operador debería ser ese. Bien, así no nos deja. Vale, pues entonces voy a hacer una prueba aparte y me voy a asegurar de que el problema sería ese. Vale, ok. Vale. Bueno, pues sí, directamente la comprobación funciona bien. Es más, ahí tengo el campo en blanco y no funciona bien. Vale. Nada, no arreglamos nada porque mayor o menor me está cogiendo que es distinto de blanco. Vale. Nada, ahí no arreglamos. Estaba intentando utilizar el mayor o menor para que sea distinto, pero no está funcionando. Debe tener ahí un conflicto entre el campo vacío y este operador, que debe ser más bien para números. Entonces no me lo está haciendo. Y si le ponemos comillas, vale, ahí sí, ok, vale. Bueno, pues muy bien. Vale, funciona al otro lado, aquí no. Entonces se tiene que deberse el problema a otra cosa. Y aquí vemos que la otra cosa es la Y. La Y que lo está poniendo en minúsculas. Es decir, que no me la está cogiendo. O sea que Y. Ajá. Bien. Pues ya está, ya hemos localizado el problema. Vemos que si ponemos mayor o menor, con celdas en blanco no funciona y con campo vacío la comprobación directa sí. Vale, pero la condición es que sea distinto. Bien. Vale, la operador lógico y establece que se tienen que cumplir todas las condiciones que estamos analizando. Que sea mayor o igual que 0, que sea distinto, mayor o menor que el campo nulo, que no sea igual, y se pueden ir añadiendo otros operadores, y que sea pues otro valor, otra condición, se pueden encadenar varias condiciones. Luego también tenemos la condición O, que lo que hace es lo contrario. Cualquiera de las condiciones, con tal de que una sea válida, ya aceptaría la condición, ya sería correcta. Es decir, si yo tengo aquí mayor o igual que 0, o que la celda sea distinta de campo nulo, cualquiera de los valores me vale. Si se cumple esta condición, pero es un campo vacío, me vale, y si es al revés, si no es mayor o igual que 0, pero es campo vacío, también me vale. Necesito al menos que una de las condiciones se cumpla. Vale, eso ya es un tema un poco más complejo. Bueno, pues aquí surgió por este tema. Así veis, una forma de solucionar los problemas. Comprobamos que esté bien.
correcto, y si está en blanco, error. Vale, pues ya tenemos cubiertas todas las posibles situaciones. He intentado hacer introducir la modificación directamente, no ha funcionado, lo he tenido que hacer por separado, en pequeñito, digamos, y ahí ya he visto uno de los posibles fallos, o he confirmado una de las posibles soluciones, y luego al llevarlo aquí, al haberlo hecho aparte, ya he descubierto que tiene que haber otra cosa, otro fallo, que no estaba ahí, sino estaba en otro lado, y en este caso pues fue la I. Como veis, todas las instrucciones, todas las opciones, todos los operadores van en mayúsculas. En color no, pero van en mayúsculas, y ahí veíamos que teníamos ese problema. Fijaos además que aunque meta mal el código, me da error y automáticamente aparece en minúsculas. Si ese valor tiene que estar en mayúsculas, es una instrucción, es una orden de la función, en este caso de la función sí, tiene que ir en mayúsculas. Si está en minúsculas, pues ya nos avisa de que hay un problema. Vale, aquí nos dice que hay un error con los paréntesis, pero bueno, la indicación está bien, pero no nos informa demasiado. Vale, pues ya hemos hecho todo el proceso, ya hemos completado todas las condiciones. Y esto habría que llevarlo aquí y realizar el resto de calificaciones. Bien, pues aprovecho. Aquí tengo esta función, esta operación. Si yo la copio y me la llevo aquí, ocurre esto. Un galimatías. ¿Qué significa? Que no puedo copiar una operación porque no se desplaza los operadores, digamos. No se actualiza el cálculo a esta celda. La copia sigue haciendo el cálculo como si estuviera aquí. Como está en otra celda, no encuentra los valores y entonces se descontrola todo. Lo que tengo que hacer es arrastrarla. Directamente no puedo arrastrarla. Tendría que irme a hoja, seleccionar. Bueno, ni siquiera me deja seleccionar la celda. Vale. No tengo opción para seleccionar la celda. Lo que hay que hacer es arrastrar una celda y volver sobre ella. Vale, parece tontería, pero cuando tenemos que seleccionar la celda, no tengo esa opción. Pulso ahí sin soltar, selecciono una celda, la de al lado o de abajo, da igual, me vuelvo y ya queda seleccionada. Tengo que seleccionarla para poder moverla, para poder arrastrarla. Y ahora sí, una vez seleccionada, suelto, vuelvo a pulsar con la celda seleccionada y me la llevo. La suelto y ahora sí transporto también los cálculos. Llevo el cálculo de esta celda, lo aplico a esta celda. Entonces se va a ajustar a los valores, a las celdas correspondientes a esta celda, en la fila y columna en la que esté. De ahí la diferencia entre cortar y copiar, que no nos vale para una operación, y tenemos que arrastrar esa celda. Y ahora pues me llevo esa operación al resto de notas y ahí lo tenemos. En el caso de error se puede aplicar otro código para que lo muestre en color rojo o cambie el fondo. Es lo que se llama el formato condicionado, que lo podéis ver en los vídeos de iniciación a Calc.
en la iniciación a la hoja de cálculo. Entonces aquí se añadiría a mayores el formato condicionado, mostrando el aviso. Lo podemos hacer si queréis un momento. Formato condicional. No tiene nada que ver con la función condicional. Esto es el formato de texto. Una condición para cambiar el formato de la celda. Valor de la celda. Vale, y aquí tenemos, si os fijáis, esto nos suena de la función condicional. Igual, mayor, distinto, menor, igual, diferente, dentro de un rango, que no esté dentro de un rango, si ya existe en esa columna o no existe. Bueno, aquí tiene un montón de opciones. Y le vamos a decir que sea cuando el texto aparece en error. Si el texto es error, hemos hecho la comprobación y nos da un error, por las opciones que hemos visto, negativo, si llevaba letras, si no, el rango de valores no es correcto, o si está vacío, que es lo que acabamos de corregir. Aplicamos un formato. Bueno, aquí no hay muchos. Vamos a poner el primero. Vale, entonces destacamos el aviso de esa manera. Aceptamos. Vamos a revisar. A ver, así. Error, vale. No creo que sea ese el problema. Ah, pues sí, vale. Pues nada, hay que ponerlo entrecomillado. Pues ya veis, también otra manera de ir corrigiendo esos posibles fallos. Vale, pues el primero no me hace nada. Pues el segundo. Bien, esto es lo que hace el formato condicionado. Cambia el formato. Aquí podéis ponerle un fondo rojo, texto rojo, fondos pues que esté amarillo, subrayado, etcétera. Un formato llamativo para informarnos de que hay un error. Ojo, error, comprobar. Es el formato condicionado, que es para el formato de celda. Bueno, pues ya hemos visto la funcionalidad. Sí, es un poco liosa. En el momento de escribirla hay que ir con cuidado, y luego para corregirla pues también tiene su intríngulis. Por eso mejor ir haciendo poco a poco. ¿Vale? Es como construir una pared. Si ponemos mal un ladrillo, luego para corregirlo es muy complicado. Vamos poco a poco, partir desde el principio, desde abajo hacia arriba, límite inferior, condiciones a mayores que se puede presentar, y en el límite superior hacer la comprobación por si supera ese límite, y acordaros al final, el último paréntesis, hay que poner el campo de caso que sea falso la primera condición, que queda ahí pendiente. Y esto sería pues el uso de funciones condicionales anidadas. Ya hemos visto ahí también cómo hacer correcciones. En caso de fallos, pues probar aparte, por separado, para asegurarnos de que si es así o si no es así, si no se puede utilizar de esa manera. Y a mayor ese formato condicionado, pues acabamos de ver un ejemplo de cuál es su uso. Y nada más, nos quedan los escenarios y las gráficas. Y con esto concluiríamos el curso del nivel fiscal, el nivel medio. Pues listo, acabamos aquí. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.